Shalom, nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besilat Ishmaya, con el permiso del cielo, y Bereshut Moray Berrabotai, con el permiso de mis maestros, para compartir con ustedes un mensaje más de Torah. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia de Rabbi Nachman de Breslev. El cuento se titula El toro y el carnero, y dice así: había una vez en una ciudad que no tiene nombre un rey que proclamó un edicto de destierro sobre los súbditos mediante la persecución religiosa. Toda aquella persona que quisiera quedarse en el país debía abandonar su religión y apegarse a la religión del rey, y de otra manera tendría que ser desterrado. Muchas personas abandonaron sus propiedades y sus riquezas y partieron en pobreza con tal de preservar sus convicciones. Ellos deseaban mantener su fe y muchos de ellos querían seguir siendo judíos. Otros, sin embargo, estaban más preocupados por sus propiedades, sus riquezas, y decidieron quedarse, convirtiéndose a la religión del rey. Pero secretamente mantenían su fe judía, pero no lo expresaban en público. Tiempo después, este rey murió y uno de sus hijos subió al trono. Comenzó a gobernar su reinado, lo mantuvo, lo expandió en territorios, en riquezas, debido a la sabiduría que tenía. Y dado que sujetaba a sus ministros con una mano firme, muchos de ellos intentaron hacer un complot contra este rey. Decidieron atacarlo para asesinarlo a él y a su familia. Pero había un ministro que se encontraba entre ellos y pensó, dice: yo dejé mi fe, me convertí a la fe del rey para continuar en este reinado próspero, en este reinado que tiene muchas cosas buenas. Pero si van a deponer al rey y va a subir un tirano, entonces de nada habrá valido todo lo que dejé, todo lo que abandoné por mantenerme en este buen reinado. Así que él sopesó los pros y los contras y decidió comunicarse con el rey y contarle sobre este complot. El rey investigó para ver cuál era la situación y descubrió que en verdad muchos de sus ministros planeaban hacer una emboscada y deponer su reinado. En la noche, los ministros quisieron visitar al rey para hacer su movimiento, pero el rey ya los estaba esperando con sus guardias reales. Fueron apresados todos estos ministros y sentenciados cada uno de acuerdo a la falta y su transgresión contra la corona. Este rey, en agradecimiento, se dirigió a este ministro que en el pasado había sido judío y le dijo: ¿cómo puedo recompensar por todo el bien que me has hecho? Me has salvado a mí, a mi familia, a mis hijos, has salvado mi reinado. Podría decirte ministro, pero ya eres un ministro. Podría darte riquezas, pero ya las tienes. Entonces dime cómo podría recompensarte. Te daré lo que deseas. A lo cual este ministro le preguntó: ¿realmente podrá el rey cumplir mi pedido? Por lo cual el rey le respondió: por supuesto. Este ministro le dijo: por favor, júremelo por su corona y por su reinado. El rey lo hizo, juró por su corona y por su reinado delante de los demás ministros que aún se mantenían fieles a él. Y él le dijo: solamente un honor yo deseo. Antiguamente yo era judío y debido al edicto de tu padre abandoné mi religión. Y no hay nada que desee más en el mundo que poder volver a expresar mi judaísmo abiertamente. Deseo poder hacer mis oraciones conforme a la costumbre judía, poderme vestir con mi talit, con mi manto y con mi tefilín, mis filacterias públicamente. El rey se enfureció, por supuesto. En todo su reinado estaba prohibido practicar el judaísmo, pero no tenía más remedio que cumplir su palabra y respetar su juramento. A la mañana siguiente, este ministro hizo sus oraciones judías con su talit, con su manto y con su tefilín.
Este rey falleció y su hijo fue coronado. Sabiendo que la gente había completado contra su padre para asesinarlo en el pasado, gobernó de una forma más benevolente y también él expandió su reinado. Era un hombre muy sabio y llamó a todos los astrólogos de su reino para que le dijesen qué es lo que él podía hacer para poder fortalecer su reinado y qué podría poner su reinado en peligro. Le dijeron que sus hijos no morirían si él cuidaba del toro y el carnero. Entonces hizo el rey un edicto donde fue anotado en el libro de las crónicas de su reinado y sugería a sus hijos que deberían gobernar con benevolencia y con sabiduría como él lo había hecho, y que debían de cuidar del toro y del carnero. Cuando este rey falleció y su hijo llegó al trono, comenzó a gobernar con mano dura y de manera muy fuerte, tal como su abuelo lo había hecho. También conquistó muchos reinos y expandió su reinado. Fue entonces que concibió un plan inteligente para evitar que sus hijos perdieran y pudieran ser asesinados. Ordenó que ni toros ni carneros fueran permitidos en su reino, ya que él los veía como un agente de peligro. En una ocasión, este rey decidió anular todos los privilegios que su padre había concedido, entre los cuales se anuló el privilegio de este ministro judío que podría seguir vistiendo su talit y sus tefilín. Este ministro pidió al rey que verificara su caso, ya que él había ganado este privilegio por haber salvado el reinado y a la familia real. Sin embargo, el rey le retiró este privilegio y nuevamente este ministro se vio obligado a vivir su judaísmo de forma oculta. Cierta vez este rey estaba durmiendo y tuvo un sueño. El cielo estaba limpio y podía ver completamente las 12 constelaciones zodiacales. Entre los signos del zodiaco estaba el del toro y del carnero, Tauro y Aries, y estas dos constelaciones se burlaban del rey. Al despertar el rey se sintió muy enojado, sobresaltado y asustado, y ordenó que trajeran delante de él a todos sus conjuradores y astrólogos. Así que ellos le intentaron dar respuesta a el sueño del rey. El rey pidió que le trajeran los libros de las crónicas y así leyeron: sus hijos serían destruidos por un toro y un carnero. Se quedó aterrorizado. Cuando le dijo a la reina, también ella se asustó. Fue presa del temor y corrió con sus hijos. El corazón del rey palpitaba de terror. Finalmente uno de sus consejeros le dijo, un hombre sabio, que tenía una tradición proveniente de su padre, que decía que el sol viaja por 365 senderos, y existe también un lugar donde brillan todos los 365 senderos del sol, y en ese lugar, cerca de una vara de hierro, si una persona siente cualquier clase de temor, puede ir a esta vara y hacer que sus temores desaparezcan. El rey se alegró al escuchar que había una forma de anular este mal decreto que pesaba sobre él y sobre su familia. Así que decidió emprender el viaje con este hombre sabio y salió a este lugar juntamente con su esposa y sus hijos y toda su descendencia. En el camino se encontró con un ángel que era el encargado de controlar la ira, y mediante la ira se creaba otro ángel destructor, y este es el que está a cargo de todas las fuerzas destructoras. Uno debe pedirle al ángel que le indique el camino hacia la vara de hierro, donde se encuentran los 365 senderos del sol. Había todo tipo de senderos para llegar a este lugar. Había senderos rectos, también otros senderos cubiertos por arenas movedizas, senderos llenos de pozos y trampas. Existían también otros senderos, cada uno con diferentes dificultades. Finalmente existía un sendero donde hay un fuego tan caliente que si uno se acerca a una distancia de 4 millas de él, es incendiado. Cuando le preguntó al ángel el camino que debía tomar, este ángel lo dirigió al sendero del fuego, y hacia allá fueron. El hombre sabio que acompañaba al rey miraba hacia adelante, vigilando constantemente lo que había delante de él. Y él tenía una tradición,
de acuerdo con la sabiduría de su padre, que este camino de fuego era peligroso. Fue entonces que este sabio vio que este era el sendero del fuego, pero vio que más adelante había reyes caminando delante de ellos, que iban acompañados con personas judías, que llevaban su talit y sus tefilín. Inmediatamente el sabio intuyó que estos reyes podían ir por ese camino porque iban acompañados de un judío con talit y tefilín, caminando por el fuego. El sabio entendió que era porque los judíos vivían en esas tierras de estos reyes. El hombre sabio le dijo al rey: tengo una tradición proveniente de mi padre que dice que si uno se acerca a 4 millas de este camino de fuego, seremos quemados, de manera que no vamos a ir más por este camino. Yo me rehúso a continuar por este camino y deberíamos buscar uno mejor. El rey, sin embargo, vio a todos los demás reyes que caminaban a través del fuego y supuso que al ser él un rey más poderoso también podría hacerlo. El sabio insistió: tengo la tradición de prevenirte, porque este es un peligro peligroso. No lo haga. Sin embargo, el rey, obstinado, continuó. Él y su familia entraron en este camino de fuego y fueron consumidos, de manera que él y su familia fueron incinerados y destruidos. Cuando el hombre sabio volvió a su casa y relató lo que había sucedido, los ministros quedaron asombrados. El rey había evitado cuidadosamente todos los peligros del toro y del carnero. ¿Cómo era posible que hubiera sido destruido junto él con sus hijos? Fue entonces que el ministro, que guardaba su judaísmo en secreto, les explicó. Los astrólogos vieron las constelaciones del toro y del carnero. Ambos veían algo, pero no sabían interpretarlo. Pero yo les voy a explicar qué es lo que veían. Cuando los astrólogos y el rey veían al toro, es porque del toro, de la piel del toro, se hacen los tefilín para las oraciones judías. Y de la lana del carnero se hacen los hilos para el manto, el tzitzit, del talit. De manera que cuando el rey y su familia fueron destruidos, fue porque no iban acompañados por un judío que vestía ese talit y ese tzitzit. Los reyes que caminaban y que veían delante de él eran gente que permitían a los judíos mantener sus religiones y sus tradiciones fieles de acuerdo a su judaísmo. Pero este rey nos lo impidió. Y no solo eso, sino que también revocó mi privilegio que había ganado por lealtad a su familia. Y esa era la razón por la cual el rey veía en sus sueños que el toro y el carnero del zodiaco se reían de él. Los astrólogos también lo vieron, pero no pudieron comprender lo que veían. Fue esta la razón por la cual el rey y sus hijos fueron destruidos y su reinado no se pudo mantener. Esta fue la historia que cantaba Rabbi Nachman a sus alumnos para fortalecerlos, ya que tenemos que recordar que en la época en la que Rabbi Nachman vivía había muchas persecuciones en Ucrania, en Rusia, en Polonia contra los judíos, y terminaba de esta forma su relato. Así serán destruidas todas las naciones que persiguen a Israel, así serán perseguidos tus enemigos. Que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen. Les deseamos refuah shlema para los enfermos del pueblo de Israel, para las familias de la tierra que desean la paz sobre Israel. Nos despedimos por el momento y hasta un próximo encuentro de Torah. Shalom.